vamos a hablar de estos programas que son los que están ahí, pero no son cosas que de las cuales nosotros estamos conscientes, sino que esos programas corren y nos manejan y a veces chocan esos programas. Entonces también tenemos conflictos, tenemos crisis. Esos programas tienen una lógica, obedecen a una lógica, ¿no? Entonces tenemos una personalidad, una identidad que también va mutando, va cambiando conforme le vamos agregando más programaciones. Entonces estamos hablando de que hay otra programación que puede ser la cultural, es decir, yo puedo decir que soy vegetariana y dentro del vegetarianismo yo puedo decir que soy ovo-lacto-vegetariana, ¿no, verdad? O puedo definitivamente declararme como completamente carnívora. O puedo también, parte de mi identidad puede ser que estoy ubicada yo como persona en una cierta tendencia política. Entonces yo puedo decir que soy comunista, o puedo decir que no soy comunista, sino que soy capitalista, como yo me defina, ¿no, verdad? Entonces, no es solamente cómo yo me defino, sino también cómo las personas me perciben o cómo yo me percibo. Entonces, para poder ver y descubrir esas cosas de nosotros mismos, tenemos que ponernos frente a un espejo. Si yo quiero saber de qué color son mis ojos, tengo que mirarme en el espejo para ver bien qué tono de café son mis ojos. Pero, entonces para eso tenemos que la técnica o la herramienta de la autoobservación. Yo me puedo autoobservar conscientemente y me puedo entrenar para observarme según un sistema de referencias. Y de hecho, vamos a darles a ustedes un sistema de referencias y vamos a ver los distintos niveles que representan, porque el sistema de referencias y sus distorsiones, es decir, vamos a ver cómo el médico alemán Hammer explica cómo esa formación de una capa tras otra del cerebro está de acuerdo o va acorde con las distorsiones del espacio-tiempo. Entonces, cada nivel del espacio-tiempo tiene una característica que corresponde a esa fase evolutiva de la formación del cerebro durante el periodo de gestación. Entonces, durante esos 9 meses de gestación, el cerebro se va formando y va acumulando toda la información, y por eso tenemos estas reacciones instintivas básicas que son de supervivencia, de protección, de competir, de compararnos y de cómo nos vamos a relacionar con los demás. Entonces, eso vamos a estudiarlo un poco más en detalle. Todo esto, porque todo esto nos va a permitir autoobservarnos con un sistema de referencias, y vamos a poder, a través de la autoobservación, ver qué es lo que tenemos en una bandeja imaginaria. Entonces vamos a poder hacer lo que se llama derivación, que lo vamos a ver. Hay distintas formas de derivar y cada persona en autorreferencia va a ir explorando esa derivación. Vamos a ver cómo le enseña Garnier, cómo le enseña Alejandra Casado, cómo la practican algunas personas que tienen mucho tiempo haciéndolo y cuáles son los beneficios, qué es lo que se logra. Bueno, vamos a ver qué es lo que se logra. Perdón. Lo que se logra es comenzar a ver nuestro contexto y nuestra realidad de otra manera. Observando el contexto, la realidad que nos rodea, nos damos cuenta de que la realidad es respuesta. De hecho, la realidad es respuesta. De tal manera que todo lo que nos ocurre en la vida diaria está ocurriendo no por casualidad, sino porque hay algo que lo ha creado. Entonces, si nosotros entendemos cómo se crea esta realidad, la podemos descrear, es decir, la podemos cambiar. Entonces, ahora está disponible este conocimiento para que nosotros podamos irnos detrás
de la identidad, detrás de ese nivel de programación, para poder cambiar lo que haya que cambiar. Es decir, cambiamos nuestro diseño. Entonces, vamos a desarmar una cantidad de estructuras que están allí, que son las responsables, que son las que repiten y repiten y repiten en nuestras vidas situaciones y nos llevan a seguir marchando en la misma baldosa. Entonces, tenemos presente aquí que la realidad, cuando la comenzamos a ver desde otro lugar y con las herramientas que tenemos, podemos nosotros modificar esa realidad conscientemente. Vamos a ver cómo es importante el momento antes de dormir, cómo vamos a utilizar ese momento y cómo vamos a constatar lo que ocurre a partir del momento en que por primera vez realizamos una derivación. Entonces, vamos a ver estas instancias, vamos a entender un poco cómo la realidad está codificada, es decir, cómo debo interpretar la realidad y cómo la voy a decodificar para entenderla y poder seguir adelante. Y luego vamos a observar también los patrones, ¿no verdad? Y vamos a observar cómo nosotros nos relacionamos con otros y cómo también eso va a ir cambiando y va a ir modificándose. Muchas veces nos quejamos de lo que es una crisis y nos quejamos de que la crisis nos domina, pero es porque no nos hemos dado cuenta que en realidad nosotros tenemos las riendas para modificar también esas crisis, todas las crisis. Lo que pasa es que no hemos aprendido, no hemos recibido las herramientas para hacerlo. Entonces, en este taller de 3 días pretendemos hacernos conscientes de la realidad, de nuestro contexto, de cómo somos nosotros, de autoobservarnos y ver contra un sistema de referencias dónde están los errores, dónde están esos patrones que podemos desactivar y reemplazarlos con otros hábitos, costumbres y resolver esos nudos que cuando miramos hacia atrás los vemos que se repiten una y otra vez. Entonces ha llegado el momento de desatar esos nudos. Entonces es un taller muy revelador y muy fascinante porque somos nosotros el objeto de la observación y a la vez entender que la realidad que estamos nosotros creando la podemos modificar con nuestros pensamientos. Entonces vamos a aprender cuál es en este sentido el campo cuántico, qué es lo que representa el campo cuántico, cómo nosotros nos podemos relacionar al campo cuántico, ¿no verdad? Vamos a ver la importancia de los pensamientos para atraer los mejores futuros. Podemos nosotros darnos cuenta que esta realidad compartida la hacemos todos con los pensamientos que todos lanzamos al campo cuántico. Entonces, vamos a ir entendiendo varias cosas para saber cómo podemos nosotros, con la voluntad, ir mejorando nuestra realidad, nuestra percepción de la realidad, inclusive con realidades que no podemos entender de qué se trata y por qué estamos viviendo esa realidad, porque no le alcanzamos a ver la lógica que está detrás de ella. Entonces, en ese momento, evidentemente, nosotros podemos derivar algo que no entendemos. Y claro, y está muy bien. Entonces, todo esto lo vamos a ir viendo en estos 3 días. Yo creo que al final de los 3 días ustedes tendrán las herramientas básicas, entenderán la naturaleza de la persona como tal. Esta persona concreta, que soy yo, aquí en este momento, tiene un aspecto concreto
pero tiene un aspecto abstracto que es inconsciente, que está moviendo todo, pero no lo vemos. Y así cada uno de nosotros vamos a entender y vamos a comenzar a darnos cuenta y a darle crédito a la parte abstracta de cada uno de nosotros.